Es cierto que podemos encontrar mejoras en ciertos aspectos del trabajo actual en comparación con el pasado. Por ejemplo, en términos de seguridad y protección laboral, las legislaciones y regulaciones han experimentado avances significativos, lo que ha proporcionado a los trabajadores un entorno más seguro y saludable. Además, en muchos países, incluido Perú, se ha establecido una regulación de la jornada laboral que limita las horas de trabajo semanales a 48 horas, contribuyendo a evitar excesos en la carga horaria. Sin embargo, es importante reconocer que medir la calidad del trabajo únicamente a través del sueldo y la productividad puede resultar en un enfoque limitado y poco equitativo. Aunque una mayor productividad puede teóricamente conducir a una mejor compensación económica, en la práctica esto no siempre se traduce en una retribución justa y adecuada para todos los trabajadores. Por tanto, es fundamental evaluar la calidad del trabajo desde distintos puntos de vista. Además de considerar el salario y la productividad, es necesario tener en cuenta otros factores relevantes, como el equilibrio entre la vida laboral y personal, el acceso a beneficios sociales, las oportunidades de crecimiento profesional y el ambiente de trabajo que debe fomentar un entorno positivo y respetuoso. En este análisis, nos proponemos abordar diversos aspectos del trabajo moderno para obtener una visión más completa y precisa de la situación laboral actual y cómo ha evolucionado en comparación con el pasado. De esta manera, podremos entender mejor si las condiciones laborales realmente han experimentado mejoras o si aún existen áreas de preocupación que necesitan ser abordadas para asegurar un futuro laboral más justo y satisfactorio para todos. Normalmente, cuando consideramos que un trabajo es de calidad, es porque la paga es alta. Por ejemplo, si un trabajador gana $1,000 al mes y produce 500 polos y a otro le pagan lo mismo, pero produce 600, se notará que la producción del segundo es mejor que la primera, que puede fabricar más polos en el mismo periodo de tiempo. A la empresa le costará por el primer trabajador $2 por polo, mientras que en el segundo trabajador 1,66. Esto a primera vista no parece justo, ya que el que produce más merece tener una paga mayor. Ahora bien, aquí viene uno de los problemas más notables no solo en Perú, sino que en la mayoría de Latinoamérica. Lo que ha estado pasando en las últimas décadas es que los sueldos no han aumentado a la par de la productividad, por lo que si lo vemos desde esa perspectiva, estamos cobrando cada vez menos dinero, ya que producimos más pero no cobramos lo suficiente. Por ejemplo, midamos el PBI de Perú. El PBI, o Producto Bruto Interno, es la suma de todos los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo, generalmente un año, y que se representa en unidades monetarias, dólares. En el año 2000 fue de 51.74 mil millones de dólares, mientras que en 2021 fue de 223 mil millones, lo que quiere decir que el Perú creció un 337%, mientras que el sueldo mínimo en el mismo periodo de tiempo solo se multiplicó por 150%, lo que quiere decir que a pesar de producir más, no se están pagando cada vez menos. Pero hay que tomar algo en consideración. El crecimiento de la productividad no solo se debe a los trabajadores de una empresa, sino que hay que tener en cuenta la tecnología que ayuda a que la productividad de las personas sea aún mayor. Con esto podemos inferir que esa brecha de productividad-salario se reduciría de lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora bien, si los trabajadores no ganan de acuerdo a lo que producen, ¿quién obtiene la diferencia que queda? Bueno, es muy fácil, los ricos de cada país. En un estudio dice que el 1% más rico acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos 2 años. El Perú no es la excepción, ya que las familias más ricas han aumentado sus fortunas en una proporción más alta en el mismo lapso de tiempo. En el Perú, solo el 1% más rico concentra el 23,7% de los ingresos, según Bloomberg, lo que nos demuestra que los ricos sí están ganando cada día más dinero y los empleados cada vez menos. Yo sé que te ha pasado que año con año, en tu trabajo, te piden más productividad. Sin embargo, a pesar de que eres capaz de hacer el doble que antes, tu sueldo no ha aumentado en la misma proporción. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, ahora la persona que ganaba $1,000 por producir 500 polos, su jefe decide hacerle un aumento a $1,500, pero te exige hacer 1,000 polos en la misma cantidad de tiempo. Antes el empleador gastaba $2 por polo, pero ahora solo gastará $1.5 por polo. Es cierto que ahora que el trabajador tiene más dinero, pero muchas veces hay que tener en cuenta el costo de la salud mental y el estrés laboral.
muchas veces quedándose más horas para poder cumplir la cuota prometida. Entonces podríamos decir que al menos ganamos más y nuestro sueldo aumentó. ¿Pero esto es totalmente cierto? La verdad es que todavía no consideramos la inflación de los precios. La inflación, en pocas palabras, es el aumento generalizado de los precios a lo largo del tiempo. Generalmente, en Perú, es del 2 al 3% en promedio. Eso quiere decir que si en un año tu sueldo aumenta 5% y la inflación aumentó un 2%, en realidad solo aumentó un 3%. Esto en economía se le llama salario real. En el Perú la inflación acumulada desde el año 2000 ha sido de más o menos 72,84%, que a comparación del aumento antes mencionado de 150%, del sueldo mínimo podemos ver que el salario real en sueldo mínimo solo aumentó 80%. Y en los últimos 2 años la cosa ha sido peor, ya que el aumento de la inflación fue mayor que el aumento de los salarios, lo que quiere decir que cada vez podemos comprar aún menos. Pero eso no es todo. En el pasado, muchas empresas proporcionaban capacitación y oportunidades de aprendizaje a empleados que podían no tener la experiencia o la formación requerida en áreas técnicas específicas. Esto permitía que las perspectivas tuvieran la oportunidad de crecer en sus roles, aunque al principio pudieran no ser tan productivas. Sin embargo, en la actualidad, debido a la creciente complejidad y especialización de los trabajos, las empresas buscan candidatos que ya cuenten con formación universitaria o habilidades específicas para que puedan ser productivos desde el primer día. Esto ha llevado a que los trabajadores tengan que invertir en su propia educación para ser competitivos en el mercado laboral y acceder a empleos mejor remunerados. Esto lleva a que los trabajadores se vean obligados a tomar préstamos para financiar sus estudios universitarios y así poder calificar para empleos mejor pagados. Además, el fácil acceso al crédito ha llevado a muchas personas a endeudarse para adquirir bienes y servicios, lo que antes no era una práctica tan común. Esto ha generado un aumento significativo en la deuda de los consumidores, lo que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de las personas y la economía en general. La necesidad de endeudarse para alcanzar ciertos estándares laborales y de vida puede generar un ciclo de endeudamiento difícil de romper para muchos individuos. Entonces, no solo el sueldo de las personas no aumenta de manera proporcional a la producción, o incluso cae debido a la inflación, sino que además tenemos que pagar cosas que antes no eran necesarias como la universidad y cada vez dependemos más de los préstamos para comprar cosas que antes las personas compraban con dinero en efectivo. A comparación con décadas pasadas, tenemos que gastar más para poder vivir y ahorramos menos, con la consecuencia de que las personas tienen que trabajar más años para poder retirarse. Hoy en día la edad de jubilaciones en el Perú es de 65 años para tener acceso a la pensión, pero la pensión que reciben estas personas en promedio es menor al sueldo mínimo, rondando los 850 soles o $236, mientras que el sueldo mínimo actual es de 1.025 soles o $284, lo que ha aumentado el número de personas mayores de 60 años en pobreza, alcanzando el 20%. Pero no es solo eso, ya que la pensión dependerá de la cantidad salario ganado durante la vida laboral, siendo que las personas que ganan menos recibirán aún menos dinero. Además, tenemos que considerar que en el Perú hay un alto nivel de informalidad, alrededor del 70% de los empleos. Esto significa que el 70% de las personas nunca recibirán una pensión que les permita vivir sin trabajar. O sea que trabajarán hasta que les dé las fuerzas. Y si por alguna razón consiguen un trabajo con todos los derechos de ley, la pensión que recibirán no será lo suficiente para poder vivir, dependiendo más adelante de sus familiares o seguir trabajando por su cuenta. Esta es solo la primera parte. En el siguiente video veremos más problemáticas sobre el empleo actualmente. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete. Eso me ayuda mucho.